¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Entre Historias y Mitos. Yo soy Sergio Guajardo y en esta charla entre colegas nos acompaña Alberto Márquez. Vamos a, como es costumbre ya, a charlar entre colegas sobre pues este tema que tiene a todo el mundo atento, que es la invasión de Rusia a la República de Ucrania. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, profe? Muy buen día, espero que se encuentre bien y los que nos están escuchando a través de este video, pues también un saludo y varios nos han estado animando a lo largo de nuestras clases estos días, desde el jueves pasado. Hay una serie de preguntas, todas que se relacionan con este tema y pues creo que desde la historia y las ciencias sociales tenemos algo que decir, algunos puntos que señalar para entender mejor pues la avalancha de información que se ha generado en estos días. Entonces, el día de hoy pues hay algunas preguntas que quisiéramos responder y la principal de ellas, o la primera, no la principal, pero sí la primera de ellas, profe, es ¿por qué un país como Rusia ha decidido atacar a otro país vecino en el continente europeo que pues supuestamente se entendía como el representante de la civilización y el orden? ¿Por qué ha surgido esta guerra? Es la primera pregunta que me han planteado varios de los alumnos o alumnas que se acercan. ¿Por qué, profe? ¿Cómo, antes de tratar cualquier otra cosa, de dónde viene o qué motiva este conflicto armado pues, se desató el jueves 24 de febrero anterior? Sí, para el récord hoy es 28 de febrero, ahorita estamos hablando 28 de febrero, van ya más o menos unos 4 o 5 días de los ataques rusos sobre Ucrania y yo alcanzo a ver por ahí como unas 5 cuestiones que tienen que ver con como causas de este conflicto. La que argumenta Vladimir Putin es la cuestión de los rusos en Ucrania. Recordemos que por siglos las fronteras de Ucrania, de Rusia, de Polonia, de Rumania, de Moldavia, de Bielorrusia, todos estos países de la región de Europa del Este han sido fronteras que van y vienen. O sea, de repente unos pueblos están dentro de Ucrania, luego están fuera de Ucrania. De repente algunos pueblos, como es el caso del ucraniano, han estado dentro del Imperio Ruso y por lo tanto han recibido migración de rusos del norte. Entonces, hacia el noreste de Ucrania están dos provincias, Luhansk y Donetsk. Estas dos provincias tienen un alto porcentaje de habitantes que étnicamente y culturalmente son rusos. Y pues desde que se dio la independencia de Ucrania de la Unión Soviética en 1995, estas personas han argumentado no ser tratadas como ciudadanos iguales al resto de los ucranianos, lo cual es cuestionable, pero es el argumento que da Vladimir Putin para decir, es que ahí en esas provincias hay rusos y esas provincias deberían ser parte de Rusia. Esa es una. Dos, eh, pues la OTAN, que es una alianza de los países occidentales con Estados Unidos, eh, tienen existen desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial y cada vez han tenido más aliados. Entonces, los países que tradicionalmente estaban en la esfera militar, económica, política de la antigua Unión Soviética, se han ido desde 1995 hasta la fecha, se han ido incorporando a la OTAN. Y pues solamente sería Bielorrusia y Ucrania, los dos países que pudieran quedar en medio de lo que es Rusia y lo que serían los países de Europa Occidental. Entonces, Vladimir Putin argumenta que por seguridad nacional no le conviene a Rusia que Ucrania sea de la OTAN, pero aquí nunca están preguntando, y bueno, ¿y qué les conviene a los ucranianos, no? O sea, pone por encima el interés de los rusos que el de los mismos ciudadanos. Otra razón, pues son la riqueza que tiene Ucrania en recursos naturales, gas natural, petróleo, uranio, eh, tierras cultivables. Es uno de los países que tiene más tierras cultivables en Europa.
el clima que Rusia no tiene para sembrar todo el año o la mayoría del año en Ucrania sí hay. Y cuando era la Unión Soviética eso le daba cierta independencia alimenticia, pero desde que se separaron, pues Rusia tiene que estar importando ese tipo de insumos. Otra razón es integrar un mercado independiente para Rusia, ¿no? O sea, si sumamos todas las naciones de la Unión Europea, pues estamos hablando ahí de 300 millones o de 350 millones de consumidores. O por ejemplo, acá en el bloque de Norteamérica, pues también tenemos como 400 millones de consumidores. Y Rusia no está aliado con nadie de manera económica. Entonces, Rusia, su mercado interno son 140 millones y pues ahí ha ido acercando poco a poco a exrepúblicas soviéticas como Bielorrusia, Moldavia, países de Asia Central como Kazajstán, que se están integrando en un nuevo bloque económico, pero que pues no llega a tener el número de consumidores que tienen otras regiones. Y Ucrania pues es un país que territorialmente no es tan grande comparado con Rusia, es como de la mitad de México, 1 millón de kilómetros cuadrados más o menos, y que tiene 70 millones de habitantes. Entonces, es la mitad de la población de Rusia. Eso significaría agregarle a un mercado, a una posible región económica, pues un 50% más de los consumidores que tiene. Entonces, esas son las razones. Y en el fondo, la que sería así cuestionable es que a lo mejor por ahí en la cabeza de Vladimir Putin, y aquí ya me estoy aventurando a especular, está ese sueño de recuperar la gloria que alguna vez fue la enorme Unión Soviética o ese imperio ruso de los Romanov, ¿no? Que pues era mucho más grande e incluía 15 naciones que hoy en día son independientes. Eso es lo que yo veo como causas. Ok, justamente a propósito de ese último motivo, bueno, y está presente en los 5 puntos que mencionó, la población rusa que vive en Ucrania, la expansión de la OTAN, la riqueza de Ucrania y la posibilidad de integrar un mercado que compite con la Unión Europea y este intento por recuperar la grandeza rusa, pero pues, todos esos 5 factores estarían cruzados por el hecho de que Ucrania hasta no hace mucho tiempo, pues estaba unida a Rusia a través de la Unión Soviética, ¿cierto? En esta unión de repúblicas socialistas soviéticas, Ucrania compartió un proyecto con Rusia. Ese proyecto terminó a finales de los 90 y desde entonces hubo un reacomodo, ¿verdad? Que fue algo tenso, pero de alguna forma siempre pacífico. O sea, momentos como los que se están viviendo ahora, tal vez hubo en el sur de Rusia, con Chechenia, en la parte del Cáucaso hubo choques militares, pero nada comparado con lo que estamos viendo hoy entre ex repúblicas soviéticas. Entonces es un factor muy importante a tener en cuenta, esa historia que compartieron durante pues casi todo el siglo XX prácticamente, Sí, ¿cierto? no, y desde el 19, o sea, en 1783, Catalina la Grande invade Ucrania. Ucrania en el pasado había sido independiente o había estado integrada a un imperio polaco, a un imperio lituano inclusive, pero cabe mencionar que no era exactamente la Ucrania de ahorita, como te digo, las fronteras han cambiado, entonces más bien la parte oeste de Ucrania era la que estaba integrada a Europa y a partir de 1783 forma parte del Imperio Ruso con la Revolución Comunista de 1917, se integra, dicen, bueno, es que es Rusia, pero hay muchas repúblicas y de ahí viene esa idea de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Una de las 4 repúblicas soviéticas socialistas que van a integrar a la Unión Soviética cuando se funda en 1922 es precisamente la República de Ucrania. Y Lenin le hace el mapa y cuando le hace ese mapa le pone un pedacito más al este, que es precisamente el que está peleando ahorita Rusia reconociéndolo como independiente. Pero durante 70 años, que fueron parte de la Unión Soviética, pues se complementaban las economías ucraniana con la economía rusa y le daban un poderío a la Unión Soviética que
pues durante los años de la Guerra Fría, toda la segunda mitad del siglo XX, no sabríamos decir cuál era el país más poderoso del mundo, si los Estados Unidos o la Unión Soviética. Y, Correcto. y requiere de esa unión para tener esa fuerza, ¿no? Bien. Ahora, en esa relación, en esa historia compartida entre los ucranianos y los rusos, hay un momento que explica la guerra del día de hoy, y ese momento se da hacia el año 2013-2014. Sí, Tendríamos que remontarnos me pues gustaría casi mencionar, unos 8 años hacia atrás para entender ya más en la actualidad lo que está sucediendo. sí, y incluso a mí me gustaría así rápidamente irme 25, 27 años más atrás. Cuando se estaba discutiendo la disolución de la Unión Soviética, pues la Unión Soviética era uno de los 5 países nuclearmente armados, de acuerdo a los tratados de no proliferación de la ONU. Entonces la Unión Soviética tenía bases nucleares por todo su territorio, que esto incluía Ucrania. Entonces había bases nucleares en Ucrania, y no me refiero al reactor de Chernobyl que generaba electricidad, sino a bases militares con misiles nucleares con capacidad de destruir el mundo. Entonces, a la hora que se disuelve la Unión Soviética, en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, se acuerda que todas las repúblicas soviéticas deben de entregarle su armamento a Rusia, porque solamente Rusia va a heredar ese asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU que le permite tener armas nucleares. El gobierno ucraniano de aquel entonces, estamos hablando de 94-95, argumenta que tiene miedo de que Rusia los quiera volver a invadir y que esas armas nucleares son su seguro, de que no los invadan. La comunidad internacional, incluido sobre todo Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, insisten en que ceda y se desarme. Entonces Ucrania accede, pero se firma un tratado en el que Rusia se compromete a respetar la integridad territorial de Ucrania. Y ahora sí, como tú mencionas, hace unos 7 años, en 2014, de pronto aparecen de la nada, en una muy astuta estrategia militar, aparecen de la nada en medio de las calles de Sebastopol y otras ciudades de Crimea, una provincia ucraniana, aparecen tropas rusas y toman el control de la región. Inmediatamente empiezan a expedir pasaportes rusos a todas las personas que viven allí. Muy convenientemente esta región de Crimea pues está en el Mar Negro, muy bien conectada por vía marítima, es el origen de varios gasoductos, tiene acceso a aguas territoriales con pozos petroleros submarinos, entonces es una zona rica en petróleo y gas natural, y Rusia se adueña de ella y el mundo no hace más que quejarse. O sea, líderes mundiales van a hacer comunicados oficiales, eso no está bien, Rusia está abusando, pero realmente nadie movió un dedo para evitar que Rusia le arrebatara la provincia de Crimea a la República de Ucrania. Y esto empezó a desestabilizar a Ucrania hacia su interior. Eh, Despuésito de la invasión a Crimea, que pues no requirió de balazos, o sea, para cuando se dieron cuenta ya estaban los soldados rusos allá adentro y ya no había ni cómo movilizar nada y Ucrania no estaba preparada para esto. Pues despuésito de esto empieza un grupo rebelde en el noreste, en estas regiones que mencionábamos ahorita de Luhansk y Donetsk, empiezan a rebelarse y a decir que ellos quieren su independencia, que no quieren ser parte de la República de Ucrania, que son perseguidos, maltratados, que son ciudadanos de segunda clase. Y curiosamente se llenan de armamento ruso. Hasta el día de hoy, Putin y la diplomacia rusa siguen negando que pues ellos son los proveedores de estas armas. Pero pues bueno, son así como mucha casualidad, ¿no? Y estos rebeldes rusos han sostenido una guerra en el noreste de Ucrania por 7, casi 8 años. Y eso pues también ha ido desgastando poco a poco a Ucrania. Ahora, tanto Ucrania como otros países de Europa del Este, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, pues han buscado acercarse a la Unión Europea para mejorar su economía, integrarse a este mercado y recibir apoyos, inversiones, y Ucrania no lo ha consolidado.
Y junto con esto, pues buscan estar en la OTAN. Y es que la Unión Europea también quiere que sus socios estén en la OTAN porque no quieren invertir en un lugar que esté desprotegido. ¿Para qué meto mis capitales y luego entran los rusos y no los quitan? Entonces, es necesario que la OTAN ampare, ¿no?, estas inversiones. En el Quizá, año, profe, sí, perdón, quizá valga la pena tal vez explicar o precisar qué significa la OTAN, o sea, qué puede o qué no puede hacer la OTAN y por qué es tan importante para entender este conflicto. ¿Por qué un país por qué la visión rusa se deriva del hecho, la guerra se deriva del hecho de que Ucrania podría formar parte de la OTAN, como lo han hecho las repúblicas del Báltico y otros países de Europa del Este que acaba de mencionar? bueno, es que la OTAN es una alianza militar. País que entra a la OTAN, país que recibe apoyos de Estados Unidos y los países más fuertes de Europa Occidental para armar sus ejércitos. Tienen armamento homologado, o sea, usan los mismos rifles, los mismos tanques, los mismos aviones. Entonces, eso, aunque la economía del país sea débil, reciben apoyos y se pueden armar. Segundo, tienen que abrir sus puertas a poner bases de la OTAN. Y entonces las bases militares de la OTAN pueden ser, no pueden ser, son utilizadas por el ejército de Estados Unidos, por el ejército británico, por el ejército francés. Entonces, eso también significa la presencia de tropas norteamericanas en esos territorios. Las primeras bases de la OTAN se establecieron como tropas de ocupación en Alemania Federal, cuando estaba todavía separada. Este, y entonces estamos hablando que desde 1945 se empezó a perfilar lo que meses después se consolidó como la OTAN, y toda Europa Occidental tiene bases de Estados Unidos que, además de permitir la entrada de soldados, permiten que se instalen misiles nucleares apuntando a Rusia. ¿Por qué apuntando a Rusia? Porque Rusia tiene misiles nucleares apuntando a Occidente. O sea, esa tensión que se formó en la Guerra Fría desde finales de los 40 no ha desaparecido. Rusia sigue siendo una potencia nuclear, y una manera, le llaman de contención, pues es igualar su fuerza, y, y pues, o sea, qué cansado para la humanidad, ¿no? O sea, te imaginas de esos duelos de vaqueros en el viejo oeste que sacan la pistola y ahí están, pero aquí se han estado apuntando con la pistola por 70 y tantos años y ya va para 80, ¿no? Sí, y Este, esas pistolas pueden destruir el mundo como lo conocemos con esa salvedad. así es. Según Putin, según los altos oficiales rusos, pues todo se debe a eso, ¿no? A la insistencia de los ucranianos de acercarse, uno, a la Unión Europea, dos, a la OTAN y pues de convertirse en una base militar pues a un lado de su frontera, en lo que ellos consideran pues una amenaza a su seguridad. Parece desde el año pasado, si no es que años anteriores, Putin estuvo presionando para que Ucrania se volviera neutral y renunciara para siempre a la posibilidad de formar parte de la OTAN y de la Unión Europea. Los diferentes gobiernos, porque pues Ucrania ha vivido en mucha inestabilidad política desde hace una década, fueron y vinieron por Ucrania. Ninguno logró un acercamiento definitivo, pero sí se manifestó esa intención. En cambio, se fueron alejando más de Rusia, y ahora, a principios de este año, los servicios de inteligencia de Estados Unidos empezaron cada vez más a insistir en que lo que se preparaba era una invasión. Habían muchos escépticos, yo entre ellos, que suponíamos que en realidad era una manera en la que Putin quería poner presión y quería sentarse a negociar, pues de alguna forma ejerciendo fuerza sobre el terreno, pero parece que no blofeaba, de hecho no blofeaba. El jueves pasado desata esa invasión que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, o sea, la CIA básicamente ya tenía perfectamente detectada. En Rusia no se le llama una guerra, sino una operación militar especial. Eh, Cuando nos enteramos de la noticia, en esa misma noche compartimos mensajes y hablábamos sobre la similitud que tenía eso con algunos episodios de la Segunda Guerra Mundial específicamente, ¿sí? Cuando
pues Hitler amenaza con que puede o no tomar los Sudetes en Checoslovaquia y al final termina haciéndolo y de ahí se da cuenta que pues los aliados, o sea, Europa Occidental y Estados Unidos en ese momento no tenía tanta influencia, pero se da cuenta que los aliados le van a permitir hacer su voluntad. ¿Será que se puede comparar? No las personas como tal, sino los hechos. ¿Se podrá hablar de que esto a la larga vamos a fecharlo o historiarlo como el inicio de la Tercera Guerra Mundial, profe? Híjole. Ah, yo grabé un video que está publicado aquí en este canal sobre Rusia y Ucrania, así se llama, lo pueden buscar, hace un par de semanas, cuando todavía no habían entrado las tropas rusas a Ucrania. Y coincidía con lo que tú mencionas ahorita, o sea, probablemente esto es una negociación y entonces le está subiendo mucho el precio para que a la hora del regateo no quede tan abajo el resultado final. Y por lo mismo, hay una entrevista que tuvo con Macron diciendo que si la OTAN se acercaba a Ucrania, pues iba a usar sus tropas y no solo eso, también su armamento nuclear, ¿no? Y yo decía, está bloqueando, está amenazando, se quiere poner así como un gran peligro para al final, a lo mejor salirse con la suya. Y digo salirse con la suya porque pues no está respetando la libertad de autodeterminación del pueblo ucraniano. Si el pueblo ucraniano quiere ser parte de la Unión Europea, pues está en toda su libertad de serlo. Si el pueblo ucraniano se siente más protegido por la OTAN que por Rusia, está en toda su libertad de hacerlo. Sí, para los intereses rusos es muy claro que no conviene que esté la OTAN ahí metida. Y, y sí, yo también pensé que solamente iba a ser eso, que solamente iba a tratar de comprometer a Ucrania a firmar un tratado de neutralidad. Ya había hecho algunos movimientos. Ahorita hace 3 presidentes, se me va ahorita el nombre porque así está medio complicado, pero ahorita está Zelensky, estaba Poroshenko, y antes de Poroshenko entró un presidente prorruso, que por ahí se presume que recibió apoyos directamente de Moscú para su campaña y todo, y él ya tenía listo, le habían dejado en charola de plata la entrada a la Unión Europea y él rompió el trato, ya iban a firmar Yanukovych. y no firmó. Y entonces el pueblo ucraniano se enojó, hicieron protestas y lo derrocaron. Y entró ahí de emergencia Poroshenko, y Poroshenko trató de volverse a acercar a la Unión Europea, pero como que echaron a perder su oportunidad. Y ahora Zelensky estaba ya negociando y parecía que ya iba en ese camino. Pero de nuevo, o sea, para los intereses rusos, lo conveniente para ellos es sumar ahí a Ucrania, a lo mejor a su bloque, no nada más por lo militar, sino sobre todo por lo económico. Eh, Ahora, ha hecho amenazas muy serias Putin, algunas ya las está cumpliendo, este, unas yo no creía que las iba a cumplir, o sea, realmente el despliegue de tropas ahorita es tremendo. Eh, y cuando hablamos de similitudes con la Segunda Guerra Mundial, también hay un discurso de Putin y de Xi Jinping, que también después a ver si grabamos sobre China y Taiwán, pero Putin habla de una sola Rusia y Xi Jinping habla de una sola China. Entonces Xi Jinping dice, los taiwaneses son chinos y deberían ser parte de China. Hong Kong es chino y no está totalmente integrada a China. Incluso por ahí presume ahí de Tailandia y hacia del este, algunas regiones como Vietnam, Tailandia. No sé si en el futuro tengan ambiciones de invadir eso, pero a eso me suena, porque así fue el discurso de Hitler. Cuando Putin habla de una sola Rusia, él dice, es que esos rusos que están ahí en Ucrania, son a los que tenemos que salvar, y por eso Putin no dice que es guerra. Bien mencionabas tú ahorita, esta operación militar especial supuestamente es para salvaguardar los derechos humanos de los rusos que viven en Ucrania. O sea, él no está invadiendo Rusia para quedársela, ni mucho menos. Su argumento oficial es, queremos ayudar a esos rusos que viven ahí y que han estado siendo masacrados por el ejército ucraniano.
cuando pues la realidad es que la mayoría de los ciudadanos rusos, o más bien no son ciudadanos rusos, sino ciudadanos ucranianos de origen ruso, pues viven casi como cualquier otro ucraniano, salvo los que pues manifiestamente se rebelaron en contra del gobierno, ¿no? Y eso es natural. Cualquier país que tenga una rebelión pues va a tratar de aplacarla. Eh, pero, pues ahora sí, esta invasión eh, se parece al Blitzkrieg, a la guerra relámpago que hacían los nazis. En, la semana pasada, el lunes, martes, la sorpresa fue que la Duma, o sea, el Congreso, Parlamento ruso, reconoció la independencia de Luhansk y Donetsk. Eso fue así como decir, son naciones de rusos independientes, ¿no? Y es una agresión totalmente contra la integridad de Ucrania. De nuevo, es una violación a los tratados que se habían hecho en 1994 de respetar la integridad territorial ucraniana. Pero eh, eso a mí me sonó a lo que pasó con Austria. En 1936 se hace una campaña mediática y les hacen ver a los austriacos que el gobierno austriaco no ha podido sacar a Austria de la crisis que se provocó después de la Gran Guerra, o sea, ya casi 20 años de que se acaba la Gran Guerra y Austria sigue en la miseria, en la pobreza, y Alemania ya estaba progresando. Y entonces el discurso es, ustedes son nuestros hermanos alemanes, deberían de estar disfrutando de este mismo progreso que Alemania, si se integraran a Alemania. Entonces, un domingo en la mañana de 1936, camiones y tanques rusos entran por las carreteras Alemanes, de... profe, ahora, Sí, los perdón. tanques, la Sí. infantería nazi abre las fronteras en el Anschluss. Ah, exactamente. Y entran a Austria y ya, de pronto, Austria, sin que nadie diga ni pío, se vuelve una provincia del Imperio Alemán. Y en la Sociedad de Naciones, que fue el primer organismo diplomático internacional, lo que ahorita serían las Naciones Unidas, en la Sociedad de Naciones, Francia principalmente, que fue la que más sufrió los ataques alemanes de la Primera Guerra Mundial, Francia reclama y dice, oigan, Alemania para empezar no debería tener ejército. Y además ahora está invadiendo Austria y nadie dijo nada. Y nadie dijo nada. Dijeron, ¿sabes qué? Pues sí, son alemanes, déjalos que se junten ya. Y luego vienen los Sudetes que acabas de mencionar. Los Sudetes eran unos municipios de Checoslovaquia, hoy República Checa, pegados a la frontera alemana, donde, al igual que Luhansk y Donetsk, el día de hoy, pues tenían una mayoría, en este caso, de población alemana. Decían, es que hay checos, pero hay alemanes, y son más alemanes, esos municipios deberían de ser de Alemania. Y entonces le mueven el tapete ahí a los presidentes municipales y los presidentes municipales hablan con la población y dicen, sí, vamos a integrarnos a Alemania. Y el gobierno en Praga, así como que espérate, tú eres parte de este país, los municipios lo desconocen, entran tropas alemanas con el permiso de la población local y, y eso fue pues desconocer la integridad territorial de Checoslovaquia. Y de O sea, nuevo Francia se queja en la Sociedad de Naciones y nadie hace nada. son violaciones graves al derecho internacional que, Ajá. pues, que en esa ocasión terminaron mal. Ahora, Sí, en esta ocasión, ¿cómo van pintando? pues es que igual, o sea, después de que se integran esos municipios, las tropas nazis entran hasta Praga y toman toda Checoslovaquia, ¿no? Este, entonces, eh, ahí Checoslovaquia no tuvo capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque no estaba armada. O sea, tenía policía, a lo mejor con algunas pistolas de mano, algún riflecito, pero así armamento pesado prácticamente no tenía. Y aquí es donde vemos una diferencia. Acá los rusos entran a estas regiones que reclaman como de mayoría rusa, pero ya cuando deciden entrar al grueso del territorio ucraniano, se están topando una sorpresa enorme. La resistencia heroica que están haciendo los ciudadanos de Ucrania. Sinceramente, yo por ahí tuve una conversación con alguien que me decía, es que Ucrania pudiera ser el Afganistán de Putin,
así como los americanos estuvieron por años tratando de controlar Afganistán y nunca pudieron, pudiera ser que Rusia entre a Ucrania y nunca la pueda controlar. Y yo dije, no, es muy diferente la población de Afganistán, rural, acostumbrada a sobrevivir como pueda, a un estilo de vida más occidental, moderno, que tienen los ucranianos. O sea, yo no veo mucha diferencia entre la vida de Guadalajara y la vida de Kiev. Yo no veo mucho la diferencia entre la vida de Lviv y la vida de Monterrey. O sea, es gente que tiene todas las comodidades, infraestructura, etcétera. No es gente que está acostumbrada a sobrevivir en el bosque, en el cerro, en una cueva, ¿no? Entonces, yo sinceramente pensé, si Putin realmente se anima e invade, los ucranianos se van a rendir automáticamente. Y la sorpresa es que están resistiendo y ataques frontales tremendos, así cargas de tanques de guerra, de camiones, de baterías con misiles tierra-tierra, pues han estado siendo destruidos porque Ucrania está recibiendo armamento de la OTAN. O sea, la OTAN dijo, vamos a apoyar a Ucrania. Y yo pensé, porque se empezaron a movilizar tropas a Europa del Este, yo dije, ya hay tropas americanas, británicas, francesas, alemanas, italianas. Entonces me imaginaba una fuerza multinacional de la OTAN entrando a territorio ucraniano a combatir a los rusos, lo cual no se ha dado. O sea, la respuesta de todos los países de la OTAN es, no vamos a intervenir militarmente, pero vamos a ponerle sanciones económicas a Rusia y vamos a darle todo el apoyo que Ucrania necesite. Entonces, les están mandando armamento muy sofisticado, drones, bazucas, misiles antitanque, y todo eso lo están utilizando la población ucraniana, a la que se están sumando voluntarios de todos los estratos sociales, de todas las edades y géneros. Vemos a mujeres armadas, o sea, en otras guerras, como que aquí estamos viendo que ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Como que otras guerras, la guerra era exclusiva para los hombres y las mujeres nada más asistían. Ahorita estamos viendo mujeres entrenándose y utilizando el armamento también, y, y están defendiendo a como pueden. Y el mismo Zelensky, el presidente ucraniano, ahí anda, pues, acompañando a la resistencia. El expresidente Poroshenko también, ya es un señor grande y sin embargo se le ha visto ahí en las calles de Kiev con armas automáticas y organizando a la gente para defender la ciudad como puedan. Y el Blitzkrieg que hacía Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pues la traducción es guerra relámpago, era atacar con todo, agarrarlos desprevenidos y en cuestión de unos días, más tardar una semana, tener desarticulado al gobierno del país para obligarlos a rendirse. Y aquí yo creo que la estrategia rusa era establecer ese Blitzkrieg como el alemán de la Segunda Guerra Mundial, pero la defensa ucraniana no los ha dejado avanzar tan rápido como querían, y por eso, ahorita que estamos grabando este video, aparentemente hay una comisión negociadora en la frontera de Bielorrusia donde están hablando los militares de alto nivel ruso con los ucranianos. Correcto. Vamos a ver qué Eso ya resulta. se lo anotan los ucranianos como al menos una victoria, en el sentido en que los rusos están pensándose ya dos veces si van a mantener su ofensiva. Además, según informan diferentes fuentes, fue el sábado y domingo la ofensiva rusa, pues se entró como en un modo de pausa, quizá por eso, porque no esperaban la resistencia que han encontrado. Bien, pues es algo pronto, no ha transcurrido ni una semana, sin embargo, ya hay algunos indicios, una respuesta contundente de casi todo el mundo que ha aislado económicamente a Rusia. Los rusos van a empezar a sufrir una economía de guerra, probablemente con intervención del gobierno, con racionamientos, con detener el flujo de efectivo. Entonces, la población rusa a la larga también va a empezar a sufrir y eso lo va a resentir el gobierno de Putin. Eh,
ya con estas pláticas de paz que pueden o no, o al menos, no, más que de paz son negociaciones, ¿no? Preliminares, más allá que puedan avanzar, ya con la respuesta firme de sanciones económicas, con el apoyo militar que está recibiendo Ucrania, ¿cuál es uno de los escenarios más viables que usted ve para, digamos, las próximas semanas en el desarrollo de este conflicto? ¿Será que va a entrar en una fase como de desgaste en el que pues, estaremos escuchando noticias de enfrentamientos sin que haya un ganador o logre alguien ser derrotado? ¿O habrá una posibilidad de que escale el conflicto y que intervengan incluso otros países? ¿Qué escenarios ve ahí, profe? Bueno, para empezar, dentro de Ucrania, ahorita hay mucho entusiasmo, ahorita todavía no han escaseado los alimentos, ahorita no se ha destruido tanta infraestructura, o sea, ya ha habido sufrimiento, terrible, miedo, pero todavía no ha, o sea, acuérdense, por ejemplo, de Alepo en Siria, o sea, ¿qué quedó de Alepo? Nada. A Ucrania todavía no le ha pasado algo así, afortunadamente. No sé si avanzaran las agresiones, estos bombardeos constantes de misiles rusos sobre las ciudades ucranianas, en qué momento se vaya a quebrar el espíritu de la resistencia, ¿no? Este, pero lo que sí es evidente es que el discurso de Zelensky al principio era que era una Ucrania europea y una Ucrania con sus aliados y luego por ahí sale un video donde dice, ya hablé con 27 líderes mundiales y nadie nos viene a ayudar, nada más nos están mandando armas, pues vamos a defendernos nosotros. Entonces, probablemente no solamente para Rusia no ha sucedido lo que esperaban, sino para los ucranianos también. Tal vez el gobierno ucraniano esperaba, por ejemplo, apoyo aéreo de la OTAN para no dejar que estos misiles estén cayendo sobre su territorio. Como decir, tú ayúdame en el aire y nosotros nos defendemos por tierra. Y esto no ha sucedido. Entonces, quién sabe hasta dónde esto también esté cambiando, pues, la determinación de Zelensky a decir que es derecho de Ucrania entrar a la Unión Europea y a la OTAN si ellos quieren. Y a lo mejor, ahora sí en negociaciones dicen, bueno, si quieres que me quede neutral, me quedo neutral, con tal de evitar esto. ¿Por qué? Porque no tuve el apoyo de la OTAN que yo esperaba, ¿no? No sé si se vaya a ir por ahí. Esa, o sea, siento que esa pudiera ser una cuestión. Por otro lado, Rusia la tiene complicada porque hay toda una serie de sanciones económicas. Las empresas rusas van a quedar vetadas de hacer comercio internacional con muchos países del mundo. No hay que olvidar que China respalda las demandas rusas y que 1.400 millones de ciudadanos chinos, consumidores, pueden comprar los productos rusos y en Occidente nadie se los compra. De hecho, Europa y Norteamérica representan por ahí de 700, 800 millones de consumidores, mientras que China pues es casi el doble. Entonces, si nosotros no les compramos, digo, porque México está en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, si Europa y Norteamérica no les compran, pues tienen el doble de clientes para el otro lado, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde eso pueda afectarlos. Lo que sí es que, por ejemplo, las exportaciones de gas a Europa o las cuentas bancarias que tiene el gobierno ruso y los ciudadanos rusos en el extranjero van a ser congeladas. También está por ahí la prohibición de que se acepten moneda rusa. No se va a poder comprar euros o dólares o cualquier otra moneda con los rublos. Entonces, eh, pues las empresas rusas van a batallar. O sea, a lo mejor a la larga pudieran reconfigurar sus estrategias comerciales y conseguir clientes chinos, pero ahorita sus clientes son europeos y ahorita de momento les va a pesar muchísimo. Entonces, eh, pues ya hemos visto que algunos pocos valientes dentro de Rusia se han atrevido a salir a las calles y manifestarse en contra de la guerra. Fueron inmediatamente arrestados. Les están diciendo que no se atrevan a hacer eso porque están violando la sana distancia del COVID, no porque no se permita la libertad de expresión. Ya ves esas sutilezas
que tienen a veces las dictaduras para decir que no son dictaduras, ¿no? Este, pero pues a la larga, si las empresas empiezan a batallar y la gente ya empieza a batallar con su trabajo y sobre todo el día que las amas de casa no encuentren qué darle de comer a sus hijos en el supermercado, pues yo creo que por más que Putin se quiera imponer, va a batallar con el pueblo ruso para que lo apoye. El- pues parece que se va dirigiendo el escenario hacia ese terreno y ahí lo lamentable, el problema, y quizás sea, pues, debería ser motivo de todo otro video, porque en este ya nos hemos extendido, es qué acciones puede tomar un Putin desesperado en el interior y en el exterior. Ya este fin de semana hizo algunos comentarios pues, bastante agresivos en el momento en que deja ver la posibilidad de armas nucleares, que aunque no anuncia su uso, el simple hecho de que pongan en alerta a sus sistemas nucleares, pues ya es una señal que debería de inquietar, especialmente porque pues vemos que parece que no blofea, parece que él está dispuesto a usar medidas que pues varios hubiéramos pues, tenido por descartadas. Entonces, la clave será qué reacciones tienen al corto plazo esas sanciones económicas y qué tanto más puede resistir en el terreno la resistencia ucraniana. Más o menos allí se desarrollará, porque no sé, salvo su opinión, pero esas pláticas, esas negociaciones se ven difíciles, dado que, para empezar, Rusia no va a ceder Crimea, que sería seguramente la exigencia que le haga el gobierno ucraniano para mantenerse neutral. El trato perfecto del que toda la humanidad podría esperar sería que se reintegre el territorio ucraniano, incluida Crimea, y que Ucrania acepte un estatus neutral permanente, ¿verdad? Que no ingrese a la OTAN ni a la Unión Europea, pero pues ese escenario de una u otra forma se ve difícil. Entonces parece que serán los hechos militares los que van a terminar decidiendo, pues, cuál es Sí. el futuro. Yo no creo que, y espero que no esté equivocado otra vez y me sorprenda otra vez Putin, pero yo no creo que tenga la verdadera intención de utilizar su arsenal nuclear. Para mí lo que Rusia realmente quiere es quedarse con Crimea, quedarse con esas dos provincias rusas de Luhansk y Donetsk y dejar en el gobierno de Kiev a un gobernante prorruso, así como el presidente de Bielorrusia o el presidente de Moldavia, que son pseudodictadores que pues le hacen caso a Putin en todo lo que diga. Entonces, si él puede quitar todos estos líderes demócratas que quieren ingresar a la Unión Europea y a la OTAN y puede dejar a un prorruso al frente de Kiev, eso es lo que realmente quiere. Y si logra eso, yo creo que se va a quedar satisfecho y eso detendría el escalamiento de las agresiones. Eh, Aquí los alumnos en los pasillos, ¿no? Profe, y nos van a tirar bombas atómicas los rusos. El armamento nuclear soviético, bueno, ya está así como obsoleto, pero los rusos sacaron unas nuevas bombas que son hipersónicas. El armamento soviético, que son los misiles intercontinentales, pueden ser alcanzados por misiles antimisil y Estados Unidos tiene muchos de esos y protegería todo Norteamérica. O sea, en caso de un ataque muy, muy remoto, que no lo veo nada probable, de ataque de misiles intercontinentales hacia esta región del mundo, los misiles antimisil de Estados Unidos los pueden detener. ¿Qué es lo que sí es muy preocupante? Que a los misiles hipersónicos de nueva generación no hay un arma que los pueda contrarrestar. A esos nada los para, ¿sí? Pero esos misiles tienen un alcance de 500, 600, 1000, 1200 kilómetros, cuando mucho. México está muy lejos de eso. Entonces, aquí a mis alumnos mexicanos les digo, no creo que nos caiga un misil hipersónico ruso, salvo que trajeran por ahí un submarino al Pacífico o algo, pero no, eso está muy, muy lejos. La amenaza explícita que hizo Putin es a las capitales de Europa Occidental. Sí, y tengo por ahí noticia de exalumnos que están radicando en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, que dicen que sí, está muy nerviosa la gente de Europa porque saben que
pues esa amenaza de la Guerra Fría que se había acabado en 1995, ahorita está más candente que nunca, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que eso sería así un último recurso. El mismo Putin lo ha dicho, si me veo forzado a usarlo, lo voy a usar, pero sabemos que nadie va a ganar. Entonces, él mismo sabe que no va a ganar y a él le gusta ganar, o sea, su parte de su personalidad. Entonces, confiemos en su inteligencia, y que va a usar más la cabeza que el hígado, porque de pronto se ve que usa mucho el hígado últimamente, y eso, o sea, se le ve así como coraje, como resentimiento, como cierta frustración de que quiere recuperar ese poderío que tenía ante la Unión Soviética, y que cuando desensamblaron a la Unión Soviética, pues los rusos no pudieron responder porque no tenían cómo, y apenitas agarraron un poco de fuerza otra vez, 25 años después, pues ya están, ahora sí intentándolo de nuevo, ¿no? Total, Ya. sí está muy tensa la situación. Eh, si Putin no actúa con inteligencia, puede llegar a no dejarle salida a la OTAN. O sea, mientras Putin actúa con prudencia, todavía se pueden negociar muchas cosas. Si Putin hace ataques, muy, no sé, en contra de la humanidad, este, o involucrando a otros países o algo así, me daría miedo que la OTAN se viera obligada a tener que participar. Y entonces ahora sí veríamos no tanto este escenario que mencionaba de la Segunda Guerra Mundial, sino un escenario de la Primera. La Primera Guerra Mundial sí es una gran guerra, porque se empezaron a pelear uno o dos, pero había toda una red de alianzas que comprometía a otros a meterse. Y para cuando se dieron cuenta ya había 12 naciones ahí metidas peleándose. Igual la OTAN, o sea, si la OTAN se ve acorralada y tiene que entrar, porque se nota que lo ha estado evitando, pues no va a entrar un país, van a entrar veintitantos. Entonces ahora sí estaríamos hablando de una guerra mundial. Pero bueno, esperemos que Esperemos esa las posibilidad. negociaciones, No sería algo que me gustaría ser testigo en ningún escenario, profe. así es. Ni por curiosidad histórica ni por nada de este mundo. Bueno, profe, pues yo creo hay varios puntos que podrían salir en videos futuros, como podría ser el de la historia de la integración y la desintegración de la URSS, que en buena parte explica este problema, o el de los pueblos de Europa del Este, que es un asunto bien complejo y fascinante para entender. Pero por esta entrega hemos tratado pues varios puntos desde las causas históricas, los antecedentes más cercanos, el desarrollo del conflicto en estos primeros 4 días y posibles escenarios que son pues todos algo de especulación, pero ahí está, es una entrega bastante completa, me parece, por favor. Pues muy bien, agradecemos la atención de los que nos están viendo. Posteriormente vamos a abordar estos temas que estamos comentando y muchos otros más. Síganos, recomiéndenos, compartan el link de nuestro video. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.